de una clasificación. Fácilmente lo podemos rehabilitar o no rehabilitar, lo vamos a restaurar con una retina. Hay estas unidades dentarias, cuando nosotros hacemos, o sea, por lo menos los molares, aperturas y son cámaras pulpares muy profundas, pues queremos brindarle un soporte al diente, podemos pensar hoy en día en colocar lo que son las tiras de fibra y sobre eso colocar la base y la restauración. ¿Ok? Vamos a buscar, voy a ir dejando de presentar porque lo que pasa es que es la galería del... Entonces tengo fotos de mi hijo, de todo el mundo. Pensé que las había puesto y no las monté. Entonces, este tipo de casos tengo que empezar a escoger. Vamos con esta. Que la foto yo se las presenté a ustedes el semestre pasado. ¿Ven este molar? Sí. Los presenté el semestre pasado. Con respecto a este molar, esta chica tenía una caries por proximal, ¿ok? Esto es un 7 inferior. Entonces, a pesar de que se hizo el acceso, que no hubo problema, que yo no tuve ningún inconveniente en hacer el tratamiento endodóntico, por un momento se pensó en simplemente restaurar con resina y listo. Pero luego, determinado el tratamiento, la pared se fracturó y entonces se decidió hacer una incrustación con protección cuspidia. ¿Ok? Entonces, tengo que tomar yo en cuenta aquí, pues bueno, tengo que tomar en cuenta de que es un segundo molar inferior, toda la pared proximal distal, ¿ok? Y que justamente ese fue el factor lógico de esa patología, de que era una caries de ese lado. Entonces yo tengo que brindar a ese tratamiento de conducto. Entonces prefiero colocar una restauración donde, adicional a que la paciente sufre de bruxismo, entonces brindar sellado a lo que es el sistema de conductos y evitar una compresión a posterior o una agudización a posterior. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Cuando tomo yo la decisión de si voy a colocar un perno de fibra de vidrio, o voy a colocar voy a colocar una menos 2/3 de pérdida de estructura dentaria. O sea, un diente que tenga un premolar que no tenga una pared proximal y que la pared bien sea vestibular o palatina o lingual, dependiendo de cuál de los dos premolares sea, esté debilitada. Adicional a que tengo que evaluar cuál es la pérdida a nivel dentinal, porque recuérdense que el esmalte que está desprovisto de dentina, pues es más susceptible a la fractura. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, con respecto a los premolares, que son los dientes que más, yo creo que más dolor de cabeza pueden generar desde cualquier punto de vista. Pues debo de evaluar realmente cuáles son las características de raíz, cómo es la característica de ese conducto. Es un conducto que es muy achatado mesiodistalmente, entonces a lo mejor colocarle un perno, bien sea de fibra de vidrio o perno colado, porque todavía vamos a conseguir personas que confían en pernos colados, que en el momento en que yo cemente ese perno, pues entonces lo que voy a facilitar es una fractura, ¿ok? Entonces, debo de saber escoger, debo de saber evaluar todos esos aspectos. Lo que es remanente dentario, el saber cuál es el diente, justamente para poder brindarle la mejor opción. Por hoy, en verdad, son muy pocos los dientes que están siendo rehabilitados con pernos de fibra de vidrio. Ya más bien lo que se está pensando es en colocar incrustaciones, ¿ok? Que de alguna forma protegen a la cúspide de las fuerzas oclusales y restablecen lo que es la función del diente, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿ok? ¿Qué otra cosa quiero que se lleven hoy? Más allá, ¿cuáles son las opciones que ustedes tienen para vamos a hablar hoy también de cuáles
son esos accidentes que en varias oportunidades los que tuvieron clase conmigo en preclínica me preguntaron, profe, ¿qué pasa si se me fractura un instrumento? Profe, ¿qué pasa si hago una perforación? Profe, ¿qué pasa si se me pasa el cono de Gutenberg? Eso vamos a hoy, porque hoy también vamos a hablar un poquito de accidentes, ¿ok? Les vuelvo a recordar, tenemos que tener en cuenta cuáles son los tiempos operatorios del tratamiento endodóntico, abordaje baxeno y la restauración definitiva, que es lo que acabamos de hablar ahorita. En casos pueden existir errores, pueden existir accidentes. Y ojo, con el tiempo yo he aprendido que estos errores, eso no significa de que uno sea mal odontólogo, mal clínico, no, o sea, pero como todo. Cuando hay iatrogenia, cuando yo estoy haciendo algo que yo no sé hacer. ¿A qué me refiero? Que estoy realizando una apertura en un diente que nunca he abierto. ¿Por qué? Porque con la anatomía no me interesaba en saber la anatomía. Si yo perforo ese diente, eso es iatrogenia. Ahora, si yo conozco el diente, si yo manejo cuál es la anatomía del diente y yo haciendo una apertura, hago una perforación, eso es un error, eso es un accidente. ¿Ok? O sea, debo de diferenciar las cosas. ¿Ok? Y en cada uno de esos tiempos operatorios ocurrir errores o accidentes. ¿De qué depende eso? De uno, el operador. O sea, y adicional, el éxito del endodoncia depende de eso, de uno, el operador. Primero, al conocer el diente que yo estoy tratando, saber hacer lo que debo de hacer. Si yo sé hacer, si yo conozco, digamos, el paso a paso del deber ser, debo de saber conocer el cómo solventar si se me llega a presentar algún inconveniente. Y ojo, pues no quiere decir de que existirán algunos accidentes de que yo sepa manejarlos, pero no sepa cómo solventarlos. ¿A qué me refiero? Se me fracturó un instrumento en porción media, no hallo cómo sacarlo, no lo puedo sobrepasar, o sea, no sé qué hacer. Eso no quiere decir de que seas malo. Eso quiere decir que a lo mejor la dificultad de la situación sobrepasa tus capacidades hábiles. Y pues bueno, en ese caso es más que válido llamar a alguien que sí cumpla con esas cualidades para poder solventar el inconveniente. ¿Ok? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué pasó? Ya va, chicos, un momento. Ajá, sorry. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de tener? Conocimiento y habilidad con respecto a la anatomía del diente que voy a tratar. ¿Ok? Conocimiento y habilidad a la hora de verificar mi radiografía, poder conocer ese, y así como yo estoy conociendo el diente porque lo estoy viendo, conocer el diente en una foto bidimensional o tridimensional si mando a hacer un condín. ¿Ok? Conocer el instrumental. ¿Qué lima estoy trabajando? ¿Por qué debo de mover la lima de esa manera? ¿Por qué debo de precurvarla? No voy a utilizar una lima de acero inoxidable, sino que voy a utilizar una lima de níquel titanio. O sea, tener ese conocimiento y poder reconocerlo también, ¿ok? Y la destreza del operador. Eso es importantísimo, no solamente para realizar el tratamiento endodóntico, sino también para poder manejar los accidentes que se nos presenten. Entonces, ¿qué debo de hacer? Yo normalmente a mis pacientes, yo he aprendido con el tiempo, de que yo a mis pacientes les tengo un checklist. Cuando ellos se sientan conmigo, que yo les lleno la historia, yo les pregunto o sea, todo lo que es la anamnesis, y dentro de la anamnesis yo normalmente pregunto si es alérgico a algún producto y si es alérgico al cloro. ¿Por qué pregunto si es alérgico al cloro? Porque uno de los accidentes que podemos presentar es un accidente por el clorito de sodio. Entonces, bueno, el paciente es alérgico al cloro, no voy a utilizar hipoclorito, voy a utilizar otra solución. ¿Ok?
Adicional a preguntarles, pues entonces les digo, el tratamiento de conducto es una maravilla porque usted va a mantener el diente en boca. Sin embargo, como todo procedimiento odontológico, pasan cosas buenas y pasan cosas malas. Dentro de lo malo que puede pasar es que se perfore con una lima o con una fresa, que se fracture un instrumento, o sea, y le cuento todo lo malo. Y eso lo digo antes de, con el paciente sentado en la unidad llenando la historia. ¿Por qué? Porque en el momento en que llegue a pasar o llegue a suceder algún accidente, ya el paciente estaba avisado de el riesgo que usted está corriendo al abrir la boca y dejarse hacer el tratamiento de conducto por mí. ¿Ok? Cualquiera, porque eso no es que pasa nada más con Ana Virginia, pasa con cualquiera. ¿Ok? Entonces debemos de informar y en el momento en que ocurre el accidente debemos informarlo. ¿Con qué intención? De brindar el plan de tratamiento para ese accidente, ¿ok? Y avisar los efectos y los pronósticos del mismo. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Cuando ocurren en cualquier momento, cuando estamos realizando una preparación biomecánica, cuando estamos obturando y cuando estamos restaurando también, ¿ok? En exceso, ¿qué es lo que normalmente puede pasar? Podemos perforar. Y la perforación no es más que una comunicación patológica que se genera o que se da entre el espacio del conducto radicular. Normalmente, ¿okay? dentro de su etiología, está las reabsorciones, la caries o la iatrogenia. ¿Okay? La iatrogenia es simplemente el hecho de que yo desconozca la anatomía del diente. Y debemos de tener en cuenta de que, por ejemplo, si estoy ante una reabsorción y yo no la manejé desde el punto de vista radiográfico, pues bueno, las reabsorciones pueden invadir las estructuras las estructuras del sistema y por ende, pues bueno, se facilita que se instaure ese accidente o que se pueda generar ese accidente. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de la perforación? El conocimiento de la anatomía, la falta de atención a la inclinación dental. Yo por eso hago la apertura sin aislamiento. ¿Ok? Yo por eso aún abro, después hago la apertura y después aíslo. Y si quieren, háganlo. Ustedes están en clínica. Aíslen un diente para que ustedes vean que el diente, cuando ustedes le colocan la grapa, el diente se va a ver derechito, bonito. Y cuando ustedes le colocan la grapa, el diente está así, está por un lado, está por otro. Entonces no es lo mismo, ¿ok? Y pues bueno, he realizado un acceso incompleto durante la apertura. ¿Qué debemos hacer? Fíjense que aquí no estamos perforando con una fresa, sino que estamos perforando con un instrumento. ¿Qué nosotros normalmente debemos hacer ante una perforación? Debemos ubicarla, debemos de saber dónde está la perforación. ¿Ok? Debemos de controlar la hemorragia si es que está generando hemorragia. Una vez de que es controlada la hemorragia, debemos de tratar de desinfectar el área, por ejemplo, si es a nivel de lo que es piel, sea con clorexidina, podemos humedecer una torunda con hipoclorito, ¿ok? Y una vez que hemos controlado la hemorragia, pues debemos de proceder a sellar la perforación. En ocasiones, cuando nosotros hablamos de perforaciones a nivel de lo que es el sistema radicular, de acuerdo al tamaño de esa perforación, podemos tomar la decisión de tener la preparación con el mismo material de sellado, sellar la perforación, cuando son perforaciones muy pequeñas. Cuando son perforaciones de mayor tamaño, pues entonces pensamos no cirugías apicales, sellamos la perforación y luego sellamos el sistema de conductos. ¿Ok? ¿Cómo lo prevenimos? Conociendo la morfología, teniendo en cuenta el criterio tridimensional y posicional del diente. Si yo no tengo criterio a la hora de pues entonces vamos a hacerlo sin el aislamiento, que es totalmente válido, y luego coloco el aislamiento, que es una buena visibilidad, donde yo tengo una buena radiografía, que yo vea
dónde está posicionada la cámara pulpar. Recuerden que las cámaras normalmente están ubicadas en el medio de la corona. Por ende, estoy haciendo una apertura en un molar inferior, no me voy a pegar a la cresta del diente, bien sea la cresta mesial o la cresta distal. Que es la fosa central, un poco hacia mesial, dirigido un poco hacia mesial, y ahí de la cámara pulpar. Y tener la capacidad de poder reconocer la perforación. ¿Ok? Con respecto a sus dimensiones, lo que les estaba diciendo, el tamaño, la localización, el nivel es si estoy en un nivel de tercio cervical, tercio medio, tercio apical, y el tiempo. ¿Hace cuánto tiempo tengo yo esa perforación ahí? ¿Ok? Es una perforación de un tratamiento de conducto previo y yo no lo sabía, porque a lo mejor estoy retratando un diente, o es un diente que tengo tiempo tratando y no lo he podido terminar de obturar porque a lo mejor el paciente viene con cierta molestia y no había podido identificar que la razón de la molestia era una perforación. Entonces, todo eso forma parte del poder reconocerlas, ¿ok? El tamaño, como ya les dije, dependiendo del tamaño, puedo tomar la decisión de cómo lo voy a sellar y sobre todo si estoy hablando de una perforación a nivel radicular, ¿ok? Y dependiendo de la localización, pues entonces también voy a tomar en cuenta cómo lo voy a sellar, ¿ok? O en qué momento. ¿Qué debo de considerar? Que debo de controlar la hemorragia, de que debo sellar la perforación, de que debo buscar un material sellador que sea biocompatible. Hoy en día tenemos los materiales biocerámicos, tenemos el cemento hidráulico, ¿ok? Que debo de realizar la limpieza y desinfección de la zona de la perforación y que debo buscar ayudantes para solventar la perforación. Tengo este diente que está aquí. Se abrió, fíjense que no se ve mucho remanente dentario en este diente. Claro, también con el blanco y negro no da mucho. Pero yo veo que aquí el remanente dentario es como pobre. Y adicional a ese diente perforado. Entonces, pues bueno, nada, voy a buscar la manera de que después que yo selle la operación, pues buscar ay Dios mío, una restauración, una rehabilitación que sea lo más hermética posible. Entonces yo voy a tomar la decisión de colocarle una overlay. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es lo que va a ayudar a poder soportar las fuerzas, es lo que me va a brindar un mejor sellado marginal. ¿Ok? Entonces fíjense que eso también incurre a la hora de tomar la decisión de qué restauración o qué rehabilitación voy a utilizar en dientes que han sido o han presentado algún accidente. Y el estado periodontal, tengo que estar pendiente del estado periodontal indudablemente. Eso me va a ayudar a mí a poder tomar decisión de cuál va a ser el plan de tratamiento a seguir con este diente. Ok. ¿Cómo lo trato? Si es en cervical, control de la hemorragia y sellado. Si la perforación es crónica, tengo que buscar la manera obvia de limpiarla y sellarla. ¿Con qué lo voy a limpiar? Vuelvo y les repito, tenemos cementos hidráulicos como el MTA, tenemos cementos biocerámicos como el Biosi Repair o como el Biodentin, también es una opción, pero el Biodentin es muy poco probable que llegue acá. En el tercio medio, cuando están más apicales, okay, hay que hacer control de hemorragia, acceso y instrumentación. Sí, es algo que no lo logramos controlar. Y cuando por preparación biomecánica, fíjense que a lo mejor son pequeñas, controlamos el sangrado y sellamos con la misma obturación que les acabo de decir. Y ustedes cuando el semestre pasado que llegaban y hacían las conductometrías, profe, se me pasó la lima, no sé qué cosa. Muchachos, retraigan lima, volvemos a generar un stop apical y podemos hacer el sellado con la misma obturación, ¿ok? Cuando hablamos de conductos perdidos u omitidos, realmente la causa es el desconocimiento de la anatomía, más allá de la falta de visibilidad. ¿Cómo lo prevenimos? Conociendo la anatomía, realizando un muy buen análisis radiográfico, utilizando aumentos. Hay cámaras que son muy pequeñas, adicional a que son muy pequeñas, entonces posiblemente esos conductos son conductos que están muy obliterados, ¿ok? Una buena preparación de acceso a la cámara pulpar y en el supuesto caso de no poder ubicarlos tenemos la opción de utilizar azul de metileno o el mismo hipoclorito de sodio.
El azul de metileno pues simplemente nos va a ayudar a poder pigmentar aquellas entradas de los conductos que no conseguimos. Y el hipoclorito de sodio, por su efecto champán, es decir, de efervescencia, me va a poder ayudar a ubicar ese conducto que no consigo. ¿Ok? En la preparación biomecánica, pues los escalones realmente se causan porque no estamos realizando una buena preparación biomecánica, porque no estoy precurvando el instrumento, no estoy irrigando el conducto debe de estar húmedo en todo momento, porque el movimiento que yo le estoy generando a la lima no es el idóneo. Entonces debo de precurvar el instrumento, debo de respetar la secuencia del instrumento, no es que voy a pasar de una lima 10 a una lima 20, no, es 10, 15, 20 y así sucesivamente hasta la lima que yo considere, ¿ok? Que entonces lo ignoro y trato de forzar el instrumento que me baje ese milímetro más y no retrocedo a una lima de menor diámetro para tratar de sobrepasar ese bloqueo y no generar el eco, ¿ok? Entonces, debo precurvar las limas, no voy a forzar el instrumento, de irrigar, ¿ok? Debo de irrigar en todo momento, el conducto siempre debe estar húmedo, yo debo de hacer recambio de clorito de sodio cada 2-3 minutos, ¿ok? En el supuesto caso de que se genere un escalón, pues debo de tratar de recapturar el conducto con limas de menor diámetro, es decir, empezar a repreparar, ¿ok? Y eso va a depender de cuánto barrillo dentinario he dejado yo entre lima y lima, ¿ok? Me puedo ayudar con soluciones quelantes como el EDTA, con la intención de tratar de eliminar ese tapón o ese bloqueo que yo mismo he generado. Fíjense que cuando hablamos de escalón, hablamos de... ustedes eventualmente van a escuchar el concepto de transportar. Cuando hablamos de transportar el conducto, estamos hablando de que yo no respeto esta anatomía natural del conducto. Y entonces yo con la lima lo que voy haciendo es yendo la anatomía hacia este lado. Entonces ese transporte apical de alguna forma también es un escalón. ¿Ok? No sé, pensé que alguien había iniciado. Ok. Con respecto a la fractura del instrumento, pues es similar a lo del escalón, lo adicional a que debo de incluir lo que es el deterioro del instrumento, a que estoy utilizando un instrumento que tiene una flexibilidad limitada en un conducto que donde la lima no debería de estar, ¿ok? Donde yo estoy generando una fuerza excesiva. Hay instrumentos que vienen con defecto de fábrica y pues obvio posiblemente puede pasar donde no estoy respetando la secuencia y donde no estoy irrigando. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo debo de verificar el instrumento en el momento en que yo lo voy a utilizar para verificar que el instrumento esté en correcto estado, que no tenga o sea, que la espira yo no la haya perdido, ¿ok? Que debo de precurvar el instrumento, que no debo de forzar el instrumento, debo de respetar la secuencia con la intención de evitar la fractura del instrumento. ¿Cómo lo voy a tratar? Pues bueno, debo de verificar en qué estado está, en qué parte está el instrumento, ¿ok? Y luego con un instrumento más delgado tratar de sobrepasarlo y retirarlo. Lo idóneo es retirarlo. Pero si yo no logro retirarlo, pues entonces es tratar de sobrepasar el instrumento, finalizar la preparación biomecánica y obturar con la porción de fragmento del instrumento que se ha perdido, que se ha fracturado. ¿Ok? ¿Va a pasar algo? Es un diente que se va a mantener en observación muy pocas veces. Hay una agudización en esos dientes, ¿ok? Sin embargo, pues obvio, no es lo mismo que se fracture un instrumento en un diente que haya tenido patología vital, es decir, una pulpitis irreversible, a una necrosis pulpar, ¿ok? Entonces, todo eso influye en el pronóstico. Fíjense, tratar de sacar el instrumento cuesta un poquito, pero si yo logro sobrepasarlo y obturar con él, pues entonces, lo mejor posible que sea el sellado apical. En el supuesto caso
de que yo llegue, sobrepase, obture y esta lesión se mantenga, pues bueno, yo pudiese pensar en realizar una cirugía apical a posterior, ¿ok? Con respecto a la obturación, tengo dos errores o dos accidentes. La subobturación es cuando coloquialmente nosotros decimos que el conducto quedó corto, que la obturación quedó corta. Y las causas pueden ser que existe una barrera natural del conducto, que yo haya generado un escalón durante la preparación biomecánica, por ende, realicé una inadecuada preparación, que no haya adaptado bien el cono patrón y que no haya realizado una presión suficiente al momento de condensar. Por eso es que, para prevenirlo, yo debo de realizar una buena preparación biomecánica, realizar una buena adaptación del cono patrón, con la intención de una vez que escogí mi cono patrón, el cono patrón quede ajustado, tenga ese ajuste apical, ese tooth bar que me dificulta el retiro de ese contrón, el realizar una buena condensación lateral con la idea de que no tenga ese inconveniente. El tratamiento es eliminarlo, o sea, eliminar ese paquete de gutapercha y volver a realizarlo. El pronóstico en esos casos es favorable, ¿okay? Porque simplemente es eliminar y retratar. Un control y que después podemos terminar. Con respecto a la sobreobturación, pues es cuando es sobreinstrumentado, cuando hice una perforación a nivel apical y no identifiqué, cuando generé fuerzas excesivas durante la compactación, cuando adapté el cono patrón y resulta que se pasó fuera del espacio del foramen porque era un cono de menor diámetro, ¿ok? O porque coloqué mucha cantidad de material sellador. Entonces aquí yo debo de verificar mi longitud de trabajo, verificar que realmente tenga un stop apical con la intención de poder dar un buen cono y realizar el control radiográfico al momento de cortar. En el supuesto caso de que yo tenga una sobreobturación o una sobreextensión, pues de eliminar y realizar el retratamiento. Y en ocasiones, pues bueno, nos vemos en la necesidad de realizar una cirugía apical con una obturación retrógrada. Eso va a depender de, o sea, de acuerdo al caso. Fíjense, esto es una sobreextensión, esto que está acá. Y esto es una sobreobturación. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hablo de sobreobturación, yo estoy hablando de que tengo un sello apical, ¿ok? Hay extrusión de material, pero un sellado apical. Aquí yo no tengo sellado apical, pero tengo extrusión, ¿ok? Entonces, esto es una sobreobturación, repito, cuando hablo de sobreobturación, estoy hablando de que tengo una extrusión de material o de cemento sellado, un sellado apical, y cuando hablo de sobreextensión, hablo de que tengo extrusión o de cemento sellador, pero no tengo sellado apical. Son cosas totalmente distintas, ¿ok? Y la fractura vertical, esto se puede dar tanto en la obturación como al momento de restaurar o de rehabilitar, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy generando una fuerza y presión excesiva durante el momento de la obturación, porque exageré la preparación biomecánica a nivel de lo que es el tercio cervical y todo lo que es esa dentina pericervical la perdí. Al momento de adaptar un perno, resulta que el perno es más grueso que las raíces, porque las raíces son más angostas. Ese premolar superior que les estoy diciendo, que tiene una forma acintada, no permite que uno coloque un perno de un diámetro en específico, y justamente por el hecho de cementar un perno que no se ajusta, puedo generar una fractura vertical. Lamentablemente, el pronóstico de este diente es de mal pronóstico porque su tratamiento es una exodoncia. Dependiendo del diente, hablemos de que sea un diente posterior inferior, un molar inferior, pudiese pensarse en hacer una hemisección o lo que nosotros llamamos una premolarización. Pero eso también va a depender de la cantidad del diente,
todo eso y de cómo haya quedado el tratamiento de conducto también. Perdón, normalmente es así a nivel de lo que es el tercio medio de la raíz, del lado y lado, tienden a hacer diagnósticos de ¿ok? ¿Me tienen preguntas? Profe, algo que no noté es sobre obturación y la otra es Sobre extensión. Profe, en fractura vertical no habría que extraer el diente y ya, o sea, ¿cómo salvas un diente con fractura vertical? Es lo que te estoy diciendo, o sea, es de mal pronóstico porque tienes que sacarlo. Pero, pero hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, un molar inferior que tiene dos raíces, a lo mejor la fractura se dio solamente en la raíz distal, saca la raíz distal y mantienes la raíz mesial. Sí, no sabía que eso se podía, profe. O sea, yo juré que en los molares, si había fractura en una, tenías que sacar el molar entero. Es una opción, ojo, no es una cosa que lo puedes hacer tan fácilmente, o sea, tienes que estudiar, o sea, hay que estudiar muy bien el caso a ver si es viable, porque tienes que estudiar todo lo que es la parte periodontal, cuál es el remanente, o sea, todo eso, ¿ok? Para poder pensar en hacer una premolarización. Vale. No tienen más. Bueno, miren, aprovecho los 2 minutitos que me tengo que ir porque voy por una conferencia, me voy a conectar ahora yo en una conferencia, voy a escuchar clase ahora. Quiero invitarlos para un curso el 15 de agosto en Valencia con el doctor Eliseo Chung, un odontólogo brasilero, especialista en estética. Viene a hablar sobre tendencias en estética recién posterior, ¿ok? El costo para estudiantes es de 50 hasta mañana. Ya a partir de la semana que viene, creo que el valor es de $60. Al que le guste la estética, el que quiera aprender un poquito más y sobre todo ahorita con todo esto que estamos viviendo nosotros de la biomimética, sistemas altos, pues creo que es una excelente oportunidad. Entonces, los invito a que vayan. Cualquier cosa, el que quiera preguntarme con respecto al curso, puede ir a mi página de Instagram, hoy Ana B. Enríquez, y ahí en el feed, ahí está la información del curso. Y cualquier cosa me pueden preguntar por ahí, ¿ok? Ya la conferencia está empezando y pues bueno, los veo la semana que viene y el martes al grupo que tengan, ¿ok? Se portan bien, que estén chévere, que tengan feliz noche. ¿Tú vas a subir estas diapositivas? No. Ajá. Bueno, los de noches.